Libro Yo daré testimonio. Un diario profundamente personal y conmovedor de Viktor Klemperer ofrece una perspectiva única sobre el ascenso y dominio del nazismo en Alemania desde la visión de un intelectual judío. Abarcando los años 1933-1945, este relato documenta la vida cotidiana bajo el Tercer Reich, capturando las crecientes dificultades, la deshumanización y el terror sufridos por los judíos, así como las transformaciones sociales más amplias provocadas por la ideología nazi. Este crudo testimonio no solo refleja las experiencias de un hombre, sino que también se convierte en un documento histórico esencial que arroja luz sobre el funcionamiento interno de un régimen totalitario y su impacto en los individuos y las comunidades. El autor y su contexto. Viktor Klemperer fue un judío alemán nacido en 1881 que se convirtió al protestantismo en 1912. Veterano de la Primera Guerra Mundial y destacado profesor de lenguas románicas, Klemperer se consideraba un patriota alemán profundamente integrado en la vida cultural del país. Sin embargo, con el ascenso de Adolf Hitler y la implementación de las leyes antisemitas, su identidad, carrera y propia existencia se vieron amenazadas. Sus diarios, escritos en secreto, se convirtieron en su manera de documentar la opresión que vivió y en un testimonio invaluable de esos tiempos. A pesar de vivir bajo constante peligro, Klemperer mostró un coraje notable, continuando con sus escritos incluso bajo la amenaza constante de ser descubierto. Un registro detallado de la opresión. Los diarios de Klemperer ofrecen un relato minucioso de las restricciones graduales impuestas a los judíos bajo el régimen nazi. Las primeras entradas describen su destitución de su puesto en la universidad y el aislamiento social inicial que experimentó. A medida que los años avanzan, sus escritos documentan la promulgación de las leyes de Nuremberg, la confiscación de propiedades, la reubicación forzosa en casas judías y el miedo omnipresente a la deportación a campos de concentración. Uno de los aspectos más desgarradores de los diarios es la forma en que capturan la erosión gradual de los derechos y la humanidad. Klemperer señala cómo incluso los aspectos más cotidianos de la vida, como tener una mascota, usar transporte público o visitar espacios públicos, fueron sistemáticamente prohibidos a los judíos. Estas restricciones sirvieron para aislar y humillar a los judíos, creando un clima de miedo y desesperación. Sin embargo, la documentación detallada de Klemperer subraya la importancia de recordar estos actos aparentemente pequeños de deshumanización que, en conjunto, allanaron el camino hacia el genocidio. Sobrevivir como judío en la Alemania nazi. La supervivencia de Klemperer se debió en parte a su matrimonio con Eva Schlemmer, una mujer alemana aria. Según las leyes nazis, los judíos casados con no judíos estaban inicialmente protegidos de la deportación, aunque enfrentaban una discriminación implacable y constantes presiones. Klemperer describe las tensiones que esto generó en su relación, ya que Eva sufrió el ostracismo social y las dificultades económicas debido a su asociación con él. Sin embargo, su relación también demuestra la fortaleza del amor y la resistencia humana frente a la adversidad. La vida de la pareja se volvió cada vez más precaria durante los años de la guerra, especialmente después de que comenzaron las deportaciones masivas de judíos. Las entradas de Klemperer detallan el miedo constante a ser denunciado, las presiones de vivir bajo vigilancia y la amenaza siempre presente de la muerte. Sus escritos oscilan entre momentos de desesperación y destellos de esperanza, aferrándose a su fe en la humanidad y en la eventual derrota del nazismo. Lenguaje y propaganda. Uno de los aspectos más notables de los diarios de Klemperer es su análisis del lenguaje y su papel en el régimen nazi. Como lingüista, Klemperer estaba especialmente atento a cómo la propaganda se utilizaba para manipular la opinión pública e imponer la ideología nazi. Acuñó el término lingua tertii imperii, lengua del Tercer Reich, para describir el léxico nazi, observando cómo las palabras fueron cooptadas y dotadas de nuevos significados para servir a los propósitos del régimen. Por ejemplo, términos como ario y judío fueron redefinidos para deshumanizar y clasificar a las personas según criterios raciales. Las observaciones de Klemperer sobre el lenguaje revelan la naturaleza insidiosa de la propaganda y su poder para moldear pensamientos y comportamientos. Señala cómo incluso aquellos que se oponían al nazismo adoptaron inconscientemente su lenguaje,
ilustrando la profunda penetración de la ideología en la vida cotidiana. Estas reflexiones siguen siendo profundamente relevantes para comprender los mecanismos de los regímenes autoritarios y la importancia del pensamiento crítico para resistir la propaganda. El papel del espectador. A lo largo de los diarios, Klemperer reflexiona sobre el papel de los alemanes comunes en permitir las atrocidades nazis. Documenta la complicidad, la indiferencia y el silencio generalizados de la población alemana, así como las raras muestras de bondad y resistencia. Klemperer es a menudo crítico con aquellos que aceptaron pasivamente o apoyaron activamente el régimen, pero también reconoce el miedo y la coerción que influyeron en el comportamiento de las personas. Los diarios destacan la compleja interacción entre la agencia individual y la opresión sistémica. Las observaciones de Klemperer son un recordatorio de la responsabilidad moral de resistir la injusticia, incluso frente al riesgo personal. Sus reflexiones sobre la cuestión del espectador resuenan hoy en día, desafiando a los lectores a considerar sus propios roles al abordar formas contemporáneas de discriminación y opresión. La resistencia y el legado de Klemperer. A pesar de los sufrimientos inimaginables que soportó, los diarios de Klemperer reflejan un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Continuó escribiendo, a menudo con gran riesgo personal, porque creía en la importancia de dar testimonio de los horrores del régimen nazi. Sus registros meticulosos proporcionan una visión invaluable de la experiencia vivida de los judíos en la Alemania nazi, así como de las dinámicas sociales, políticas y culturales más amplias del periodo. Klemperer sobrevivió al Holocausto y después de la guerra publicó sus diarios y retomó su carrera académica en Alemania Oriental. Sus escritos han sido reconocidos como uno de los testimonios personales más importantes del Holocausto, ofreciendo una perspectiva única sobre esa época. Temas y relevancia. Varios temas clave emergen de los diarios de Klemperer, como la fragilidad de la democracia, los peligros de la propaganda y la importancia de la memoria y la documentación. Sus experiencias subrayan lo fácil que es desmantelar las instituciones democráticas y lo crucial que es mantenerse vigilante contra el autoritarismo y la intolerancia. El análisis de Klemperer sobre el lenguaje también destaca la importancia de involucrarse críticamente en los medios y el discurso político. Sus ideas sobre el poder de las palabras para moldear pensamientos y comportamientos siguen siendo relevantes para comprender problemas contemporáneos como las noticias falsas, el discurso de odio y la polarización política. Finalmente, Yo daré testimonio es un poderoso recordatorio de la importancia de recordar y confrontar el pasado. Al documentar sus experiencias, Klemperer asegura que las atrocidades del Holocausto no se olviden y que las generaciones futuras puedan aprender de la historia. Sus diarios desafían a los lectores a enfrentar las verdades incómodas sobre el comportamiento humano y a luchar por un mundo más justo y compasivo. Los diarios de Victor Klemperer, Yo daré testimonio, son un testimonio profundo y perdurable de la capacidad humana para resistir y la importancia de decir la verdad frente a la injusticia. A través de su meticulosa documentación de la vida bajo el Tercer Reich, Klemperer ofrece una perspectiva única y profundamente personal sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia. Sus reflexiones sobre los mecanismos de la opresión, el papel del lenguaje y las responsabilidades morales de los individuos siguen resonando hoy en día, ofreciendo lecciones valiosas para comprender y combatir las fuerzas del odio y el autoritarismo. Los diarios de Klemperer no solo son un registro histórico, sino también una guía moral que nos recuerda la necesidad de dar testimonio, alzar la voz y defender los principios de dignidad humana y justicia.